OM Radio Evoluciona. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Muy buena tarde. Los saludo esperando que la luz del Espíritu Santo esté iluminando sus vidas para poder comprender en este tercer tiempo la verdad de los acontecimientos que se realizaron en el segundo tiempo. Dios, como el Consolador prometido, vino a dejarnos desde 1866 hasta 1950 sus enseñanzas para esclarecernos todo lo que aconteció desde su nacimiento como Jesús el hombre, en que albergó el Verbo del Padre, Cristo Espíritu. Él vino con su doctrina redentora para abrir las puertas del cielo a todos. Dios nos perdonó y nos sigue perdonando, pero es necesario que cada ser restituya sus pecados. Por eso vemos toda la purificación que se está manifestando en este tercer tiempo. Para comprender mejor, hemos tomado del libro de la vida verdadera dos enseñanzas que son la unidad de Jesucristo con Dios y la pasión de Jesús. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio, mis hermanos. Así, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente. Y Él nos dice: el dulce Jesús, el humilde Nazareno, que había esperado la hora en que por sus labios brotase la divina palabra, buscó a Juan en las riberas del Jordán para recibir aguas del bautismo. Y nos pregunta, ¿iba Jesús en busca de purificación? No, pueblo. Vuelve a preguntar, ¿iba acaso a celebrar un rito? Tampoco. Jesús sabía que era llegada la hora en que Él dejaba de ser, en que el hombre desaparecería para dejar hablar al Espíritu. Y quiso señalar esa hora con un acto que se grabaría en la memoria de la humanidad. Y nos dice en su divina palabra: después me interné en el desierto para meditar, para enseñaros a penetrar en comunicación con el Creador y contemplar desde el silencio del desierto la obra que me esperaba, para enseñaros con ello que para levantaros al cumplimiento de la obra que os he confiado, antes tenéis que purificaros. Después, en el silencio de vuestro ser, buscar la comunicación directa con vuestro Padre. Y así preparados, limpios, fortalecidos y resueltos, levantados con firmeza al cumplimiento de vuestra delicada misión. También nos dice lo siguiente: 3 años hablé al mundo por aquellos labios, sin que una de mis palabras
o uno de mis pensamientos fuese tergiversado por aquella mente, sin que uno de sus actos estuviese en desacuerdo con mi voluntad. Es que Jesús y Cristo, hombre y espíritu, fueron uno, como uno es Cristo con el Padre. Nos dice también, mirad en mí al Padre, porque de cierto os digo que Cristo con el Padre son uno desde la eternidad, desde antes de que los mundos fueran. Y nos dice, escuchad. Cuando yo estuve en la tierra con vosotros, los hombres llegaban a mí en caravanas, hombres de altos puestos, cubiertos de vanidad, gobernantes que secretamente me buscaban para escucharme. Unos me admiraron, pero no todos confesaron, por temor otros me negaron. Nos dice, hasta mí llegaron multitudes formadas por hombres, mujeres y niños, y me escuchaban por la mañana, por la tarde y por la noche. Y siempre encontraban dispuesto al maestro a entregarles la palabra de Dios. Ellos contemplaban al maestro. Y nos dice también en su palabra bendita, Jesús os enseñó la caridad, la mansedumbre, el amor. Vino a enseñaros a perdonar de corazón a vuestros enemigos, a deciros que deberíais huir de la mentira y amar la verdad. Os manifestó que tanto el mal como el bien que recibieses lo pagaríais siempre con el bien. Él os enseñó el respeto a cada uno de vuestros semejantes y os reveló la forma de hallar la salud del cuerpo y del espíritu, a honrar con vuestra vida el nombre de vuestro Padre, para que a la vez podáis ser honrados por vuestros hijos. Nos dice también el Divino Maestro, a Jesús atribuís muchos milagros, y de cierto os digo que sus obras fueron el efecto natural del amor, de esa divina fuerza que estando latente en cada espíritu, vosotros aún no lo sabéis usar, porque no habéis querido conocer la virtud del amor. También nos dice, en el segundo tiempo hablaba yo a las multitudes. Mi palabra perfecta en su esencia y en su forma era escuchada por todos. Mi mirada, penetrando en los corazones, descubría todo lo que cada uno guardaba. En unos había duda, en otros fe, en otros me hablaba una voz angustiosa. Eran los enfermos, a quienes el dolor les hacía esperar de mí un milagro. Había quienes trataban de ocultar su burla cuando me oían decir que yo venía del Padre a traer a los hombres el reino de los cielos. Y había corazones en los que encontraba odio hacia mí e intenciones de hacerme callar o desaparecer. También nos dice, 3 años convivió Jesús con sus discípulos,
fue seguido por grandes multitudes que lo amaban profundamente. No había ya para aquellos discípulos nada que no fuera el oír a su maestro predicando su divina enseñanza, siguiendo sus pasos. No experimentaban hambre ni sed. No había tropiezo ni obstáculo alguno. Todo era paz y dicha en el ambiente que rodeaba aquel grupo, y sin embargo, cuando se encontraban más absortos en la contemplación de su amado Jesús, Él les decía: los tiempos cambiarán. Yo me iré de vosotros y quedarán como ovejas entre lobos. La hora se acerca y es preciso que retorne al lugar donde he venido. Y vosotros por un tiempo quedaréis solos para llevar el testimonio de lo que habéis visto y oído. Los hambrientos y sedientos de amor y de justicia, trabajad en mi nombre, y después yo os llevaré conmigo a la morada eterna. También nos dice el Divino Maestro en su palabra bendita: el anhelo divino de Jesús era que sus discípulos se convirtiesen en los sembradores de su doctrina redentora. Por eso, en el instante supremo de su última cátedra a los discípulos, que fue también la última conversación entre el Padre y los hijos, les dijo con acento dulce: voy a dejaros un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros. Encendiendo con la luz de aquella máxima la esperanza más grande de la humanidad. Nos dice: vine a vivir entre los hombres haciendo de mi vida un ejemplo, un libro. Yo supe de todos los dolores, de las pruebas y de las luchas, de la pobreza, del trabajo y de las persecuciones. Supe del desconocimiento de los parientes, de la ingratitud y de la traición, de las largas jornadas, de la sed y del hambre, de la burla, de la soledad y de la muerte. Dejé que todo el peso del pecado humano cayera sobre mí. Permití que el hombre escudriñara mi espíritu en mi palabra y en mi cuerpo taladrado, donde podía contemplarse hasta el último de mis huesos. Siendo Dios, quedé convertido en rey de burlas, en un despojo, y aún tuve que cargar la cruz de la ignominia y escalar el montículo donde los ladrones morían. Ahí cesó mi vida humana, como una prueba de que yo no solamente soy el Dios de la palabra, sino el Dios de las obras. Fíjense todo lo que sufrió. ¿Cuántos corazones que días antes habían admirado y bendecido mis obras, olvidándose de ellas, se tornaron en ingratos y se unieron a los que blasfemaban contra mí?
Mas era menester que fuera muy grande aquel sacrificio para que no se borrara jamás del corazón de la humanidad. Sobre esta enseñanza que ahora os doy, ya os ofrecí en el segundo tiempo un ejemplo. Hallábase Jesús en la cruz. El Redentor agonizaba ante aquellas multitudes, a las que tanto había amado. Cada corazón era una prueba de la cual él había llamado. Entre la turba se encontraba el hombre que gobernaba multitudes, el príncipe de la iglesia, el republicano, el fariseo, el rico, el pobre, el perverso y el sencillo de corazón. Y mientras unos sabían quién era el que expiraba en aquella hora, porque había visto sus obras y recibido sus bendiciones, otros sedientos de sangre, inocente y ávidos de venganza, aceleraban la muerte de aquel a quien burlescamente llamaban Rey de los Judíos, sin saber que no solo era rey de un pueblo, sino que era de todos los pueblos de la tierra y de todos los mundos del universo. Jesús, dirigiendo una de sus últimas miradas a aquellas multitudes, lleno de ternura y de piedad, elevó su súplica al Padre, diciendo: Padre mío, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aquella mirada lo mismo envolvió al que lloraba por él que al que gozaba con su tormento, porque el amor del Maestro era el amor del Padre, era uno solo para todos. Y nos dice: en aquel divino perdón abarqué y envolví a todos los hombres de todos los tiempos, porque yo podía ver el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Puedo deciros en verdad y en espíritu que en aquella bendita hora os estaba contemplando a vosotros, que en este tiempo estáis escuchando mi nueva palabra. También los dos malhechores agonizaban junto conmigo, y mientras uno blasfemaba y se hundía en el abismo, el otro se iluminaba con la luz de la fe, y a pesar de ver a su Dios enclavado en el ignominio madero y próximo a expiar, creía en su divinidad y le dijo: Cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí. A lo cual respondí, conmovido por tanta fe: en verdad te digo que hoy estaréis conmigo en el paraíso. Y nos dice: un instante bastó a Dimas para salvarse, y ese fue el último de su vida. Él me habló desde su cruz, y a pesar de ver que Jesús, Hijo de Dios, estaba en agonía, sintió que era el Mesías, el Salvador, y a él se entregó con todo el arrepentimiento de su corazón y con toda la humildad de su espíritu. Por eso le prometí el paraíso para ese mismo día. Jesús derramó su sangre. Esa sangre es el símbolo del amor
nos dice, con que tracé el camino al espíritu humano. Dejé mi palabra de fe y de esperanza a los hambrientos de justicia, y el tesoro de mis revelaciones a los pobres de espíritu. Nos dice también, cuando dejé mi cuerpo, mi espíritu hizo su entrada en el mundo de los espíritus para hablarles con la palabra de verdad, como a vosotros les hablo del amor divino, porque ese es el verdadero conocimiento de la vida. En verdad os digo que el Espíritu de Jesús no estuvo un solo instante en la tumba. Tenía en otros mundos muchas caridades que hacer. Mi mente infinita tenía para aquellos como para vosotros muchas revelaciones que manifestar. Hasta que el tiempo pasó, la humanidad se dio cuenta de quién había estado en el mundo. Entonces la obra de Jesús fue tenida por perfecta y divina, reconocida como sobrehumana. Cuántas lágrimas de arrepentimiento y cuánto remordimiento en los espíritus. Y por último nos dice, el tiempo pasó cuando la calma renació, muchos de aquellos que me negaron y escarecieron fueron penetrando en la luz de mi verdad, por lo que su arrepentimiento fue grande y su amor para seguirme fue inquebrantable. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Con esta enseñanza podemos ver el gran amor de Dios por todos sus hijos. Él descendió en espíritu en aquel cuerpo de Jesús, hombre, para mostrarnos su humildad, su caridad, su mansedumbre. Vino a enseñarnos a perdonar de corazón y que siempre, tanto el bien como el mal, lo paguemos con el bien. El anhelo divino de Jesús era que sus discípulos se convirtieran en los sembradores de su doctrina. Y actualmente es también su anhelo de que todos siembren su palabra en el corazón de sus hermanos. Él nos vino a dar un ejemplo de vida, perdonando a la humanidad de ese tiempo y de todos los tiempos, nos dice. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Hermanos, es muy importante saber por medio de esta palabra que Dios y Cristo son un solo espíritu. Nos invita a orar por todos los que no lo conocen, por los que gobiernan los diferentes países, por los que van causando mal a sus hermanos, porque son los que más nos necesitan, para que despierten conciencia, vean que están equivocados y que cambien. Procuremos recordar esta Semana Santa en recogimiento, meditando y trabajando en bien de los demás. Que tengan un buen fin de semana. Me despido de ustedes mandándoles un caluroso abrazo y bendiciones para todos. Aquí tenéis mi palabra, pueblo, la palabra prometida, el mensaje anunciado por mí desde el segundo tiempo, aquel cuya esencia sería el espíritu de la verdad, la luz divina que habría de venir a esclarecer todo el misterio que la mente de los hombres no alcanzaba a penetrar. Os digo una vez más que en mí será salva toda la humanidad. Aquella sangre derramada en el Calvario es vida para todo espíritu.
Mas no es la sangre en sí, puesto que ella cayó en el polvo de la tierra, sino el amor divino que en ella está representado. Cuando os hable de mi sangre, ya sabéis cuál es y qué significado tiene. Muchos hombres han derramado su sangre al servicio de su Señor y por el amor a sus hermanos. Mas ella no ha representado el amor divino, solo al espiritual, al humano. La sangre de Jesús sí representa el amor divino, porque no hay ninguna mancha en ella. En el Maestro nunca hubo un pecado, y de su sangre os dio hasta la última gota, para haceros comprender que Dios es todo para sus criaturas, que a ella se entrega completamente sin reservas, porque las ama infinitamente. Si el polvo de la tierra bebió aquel líquido que fue vida en el cuerpo del Maestro, fue para que comprendieseis que mi doctrina habría de fecundar la vida de los hombres con el divino riego de su amor, de su sabiduría y de su justicia. El mundo, incrédulo y escéptico de las palabras y ejemplos del Maestro, combate mi enseñanza diciendo que Jesús derramó su sangre para salvar del pecado a la humanidad y que a pesar de ello el mundo no se ha salvado, que peca más cada día, a pesar de estar más evolucionado. ¿En dónde está el poder de aquella sangre de redención?, se preguntan los hombres. Mientras los que deberían enseñar los verdaderos conceptos de mi doctrina no saben satisfacer las preguntas de los hambrientos de luz y sedientos de conocer la verdad. Os digo que en este tiempo tienen más fondo y mayor sentido las preguntas de los que no saben que las respuestas y explicaciones que a ellas dan los que dicen conocer la verdad. Mas yo he venido nuevamente a hablaros, y he aquí mis palabras para los que piensan que aquella sangre alcanzó el rescate de los pecadores ante la justicia divina, de todos aquellos que estaban perdidos y condenados al suplicio. Yo os digo que si el Padre que todo lo sabe hubiera creído que la humanidad no iba a aprovechar y entender toda la enseñanza que en sus palabras y obras les dio Jesús, de cierto que nunca lo hubiese enviado, porque el Creador nunca ha hecho nada inútil, nada que no esté destinado a dar su fruto. Mas, si Él le envió a nacer, crecer, padecer y morir entre los hombres, es porque sabía que aquella vida radiante y fecunda del Maestro quedaría marcando con sus obras un camino imborrable, como huella indeleble, para que todos sus hijos encontraran el sendero que los llevara al verdadero amor, y que cumpliendo con su doctrina, los condujera a la mansión a la que los esperaba su Creador. También sabía que aquella sangre que hablaba de pureza, de amor infinito, al derramarse hasta la última gota, enseñaría a la humanidad a cumplir con fe en su Creador la misión que le elevara hasta la tierra prometida, donde al presentar su cumplimiento pueda decirme: Señor, todo está consumado. Ahora puedo deciros que no fue la hora en que se derramó mi sangre en la cruz la que marcara la hora de la redención humana. Mi sangre aquí quedó, en el mundo presente, viva, fresca, trazando con la huella sangrienta de mi pasión el sendero de vuestra restitución que os llevará a conquistar la morada que os tiene prometida vuestro Padre. Os he dicho, yo soy la fuente de la vida. Venid a lavaros de vuestras manchas para que caminéis libres y salvos hacia vuestro Padre y Creador. Mi fuente es de amor, inagotable e infinita. De eso es de lo que os habla mi sangre derramada en aquel tiempo. Ella selló mi palabra, ella rubricó mi doctrina. También en el desierto entregué a mi pueblo un símbolo, el maná, a pesar de que le confiaba mi ley. En este tiempo tenéis otro maná,
no es el mismo que alimentó materialmente al pueblo. Tenéis también mi sangre, aunque no sea aquella que brotara de las heridas de Jesús. Estoy en espíritu y vosotros en espíritu me estáis oyendo. Os sustentáis con mi palabra, que es pan de vida eterna, y os purificáis llevando a la práctica mis enseñanzas. Ahora comprended que para alcanzar vuestra salvación, debéis de poner también la parte que os corresponde, que es amor y caridad hacia vuestros hermanos. Os he dado mi sangre, sabed recibirla. Si con el solo hecho de que os la hubiera dado os bastara para alcanzar la salvación, de cierto os digo que ya nadie pecaría, que ya no sería necesaria la tierra para la expiación de los pecados, porque entonces ya todos los hombres estarían habitando en la gloria. Yo quiero que os hagáis dignos de llegar al Señor por vuestros propios méritos, porque siendo seres conscientes, merecéis gozar de la infinita gracia, de la dicha inefable de haber llegado al seno del Padre, porque le supisteis amar, y también amasteis a sus criaturas, que son vuestros hermanos. Sobre mis méritos fundad los vuestros. Ellos os trazan el camino, os conducen a lo más alto del espíritu, allí en donde existe la luz, la paz, la vida verdadera. He aquí al Maestro, quien viene a dar luz a vuestro entendimiento con sus divinas lecciones, porque estáis en el tiempo de la luz. Humanidad muy amada, no creáis que si he vuelto en este tiempo ha sido para reclamaros mi sangre derramada en el segundo tiempo. No. Aquella esencia ha quedado depositada en vuestro espíritu. Esa sangre hablará en cada uno de vosotros cuando sea llegado el caso. Mientras tanto, muchos están esperando que vuelva el Hijo de Dios para pedirle una vez más su sangre. En cada corazón de mis hijos estoy viviendo mi pasión divina. No volveré a daros sangre humana para salvaros del pecado. Si mi sangre divina derramada en aquel segundo tiempo os habló de amor divino e infinito, de perdón sublime y de vida eterna, comprenderéis que esa sangre no ha cesado de derramarse ni por un instante sobre vosotros, sobre vuestro ser, para trazar con su huella el camino de vuestra evolución. Pronto se cumplirán 2000 años desde que estuve como hombre entre vosotros, y la sangre que os legara como una prueba de mi amor es la herencia que aún está fresca. Sin embargo, el mundo está pidiendo una vez más mi sangre y voy a dársela, pero no aquella que vivifica al cuerpo, sino la que le da vida eterna al espíritu. En mi luz enviaré vida y salud a los hombres. Ella será como un sol que hará llegar su calor a los fríos corazones de esta humanidad. Y este pueblo que ahora me escucha, siente que no le hace falta contemplar la imagen del crucificado, porque comprende que aquella sangre derramada en el Calvario vibra aún en el corazón de la humanidad, porque fue regada para enseñarle cómo se cumple una misión. El pueblo espiritualista no necesita revivir aquel drama. Ha aprendido a elevarse hasta sentir y contemplar las grandezas que hay en el espíritu. A quien ha dudado cual Tomás, le he permitido hundir sus dedos en la herida de Jesús y ver mi sangre que aún está fresca y que como fuente inagotable se sigue derramando en amor y fortaleza sobre todo espíritu. Yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados, y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada. Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien en verdad os ha extrañado, vosotros no, porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitaríais de mi apoyo.
Vuestro camino fue el libre albedrío. Vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar todo cuanto os rodeaba, y fue necesario que cayeseis muy abajo para que volvierais vuestros ojos nuevamente hacia mí. Hasta entonces recordasteis que teníais un Padre a cuya mesa os sentabais. Entonces clamasteis a vuestro Señor, mas antes ya os había llamado yo, y estaba reclamando en mi mesa vuestra presencia. Os había buscado como el padre que vio partir pequeño a su hijo llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino. Si analizáis mi palabra, comprenderéis que la intención del Padre al enviaros al mundo a recorrer sus caminos llenos de peligros y acechanzas, no fue para que os perdierais en ellos, porque habían sido preparados de antemano para que en ellos encontraseis las lecciones necesarias para la evolución del espíritu, para daros la experiencia de que carecíais, y finalmente para volveros a mí llenos de luz. Vuestro espíritu al brotar de mí fue como una chispa a la cual los vientos habían de convertir en flama, para que al retornar a mí, vinieseis a fundir vuestra luz en la de la divinidad. Os hablo desde la cumbre del nuevo monte. Allí os espero y en verdad os digo, el día de vuestra llegada habrá fiesta en este reino. Venís por el camino del dolor lavando vuestras faltas, camino que yo no tracé y que el hombre ha labrado. Por ese sendero me hicisteis caminar, mas desde entonces el camino del sacrificio y del dolor fue glorificado por mi sangre. Muchos han sido los hombres que han aceptado que todas las lágrimas de este mundo han sido causadas por un pecado de los primeros pobladores, y en su torpeza para analizar la parábola, han llegado a decir que Cristo vino a lavar con su sangre toda mancha. Si tal afirmación hubiera sido cierta, ¿por qué, a pesar de que aquel sacrificio ya fue consumado, los hombres siguen pecando y también sufriendo? Jesús vino a la tierra para enseñar a los hombres el camino de perfección, camino que enseñó con su vida, con sus hechos y con sus palabras. ¿Seríais capaces de llegar a mi presencia trayendo a cuestas una cruz de amor y sacrificio por vuestros semejantes? Ved que a eso os envié a la tierra. Por lo tanto, vuestro retorno será cuando os presentéis con vuestra misión cumplida. Esa cruz será la llave que os abra las puertas del reino prometido. Si cuando vais con vuestra cruz por el camino de la vida, que es vuestra calle de amargura, las turbas os hieren y os burlan, recordad lo que hicisteis con Jesús, y ved lo que Él hizo con vosotros, perdonaros. Según la densidad de las tinieblas del mundo, así es la intensidad de la luz que le envío para que la humanidad conozca el camino verdadero. Si ya tuvieseis preparados, ¿cuánto gozaríais sintiendo a cada paso, en cada lugar y en cada ser mi presencia? Me sentiríais en vuestro corazón, me escucharíais en vuestro espíritu, me veríais en todas mis obras, aún en las más pequeñas. Hoy exclama la humanidad, Dios mío, qué oscuros están los caminos de la vida, sin contemplar que Elías, el enviado del tercer tiempo, ha iluminado los caminos con mi luz, y que en ellos podréis ver claramente las huellas de mi sangre. Hoy buscáis mi palabra para fortalecer vuestro espíritu, porque sabéis que es tiempo propicio para penetrar en el camino de la espiritualidad. El camino lo lleva trazado cada hombre en su corazón. Solo falta que lo quiera encontrar. Mi amor ha venido a mostrar su fuerza a todos mis hijos, y mi luz no ha dejado a nadie en las tinieblas. En mi sangre lavaréis todas vuestras manchas, porque ¿qué significa mi sangre sino mi amor?
Yo he de veros habitando en mi seno, en lo más alto de la escala de perfección, después de haber cruzado los áridos y desolados desiertos de vuestra restitución, después de haber salvado las encrucijadas de las pasiones y de haberos librado de las olas del mar embravecido. Pasará el dolor, las luchas, y llegaréis al fin a la mansión donde existe la paz verdadera, la dicha no presentida por el corazón humano y donde brilla la luz de la sabiduría infinita. Mi paz sea con Bienvenidos vosotros. sean, queridos hermanos, los que nos escuchan en estos momentos y los que lo harán posteriormente. En este resumen que hacemos sobre la pasión sufrida por Jesús, el Verbo de Dios encarnado, con lo que conmemoramos como la Semana Santa. Los textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, el tercer testamento dejado por Dios en su manifestación de Espíritu Santo en la República Mexicana de 1866 a 1950, en diferentes templos y recintos espiritualistas, dejado como testamento para toda la humanidad. Nos habla en su palabra divina y nos habla sobre la preparación para conmemorar la Semana Santa. Y nos dice: crucificadle. Ante Anás y Caifás fui presentado y acusado, luego ante Pilatos y Herodes para ser juzgado. Los que en aquel tiempo me juzgaron, hoy arrepentidos dan luz con su espíritu al corazón de la humanidad para reparar sus faltas. Nos habla también sobre el camino al Calvario. La cruz que ahora me ofrecéis es más pesada que aquella del segundo tiempo. Entonces, no habíais conocido a Cristo, ahora todos los conocéis, y sin embargo le vais a condenar. Sobre el sacrificio en la cruz nos dice: desde que Jesús trazó con sangre de amor el camino, el mundo cristiano adoptó como símbolo la cruz, porque en aquel madero Jesús derramó su sangre y expiró en cuanto hombre, consumando en ella su obra de redención. Desde entonces, la cruz quedó como símbolo de amor y de perdón divino. Ya no veréis al Rabí ensangrentado y coronado de espinas, con su cuerpo flagelado, mojado con su sangre los pedruscos del camino. Ya no contemplaréis sus ojos abatidos por el sufrimiento, inspirando piedad a unos y temor a otros. No le veréis llegar a la cima del monte para ser clavado en su cruz entre los malhechores. La cruz, que era ofrenda y vergüenza para el que en ella moría, quedó convertida en el símbolo del sacrificio por amor. En la cruz pedí perdón por vosotros, porque no sabíais lo que hacíais. Ese perdón se tradujo en una nueva oportunidad que el Padre os brinda para que abráis vuestros ojos a la verdad, os salvéis y os acerquéis a mí. Nos habla también sobre su crucifixión. Os hablo de alegría espiritual y sin embargo no podéis apartar de vuestro corazón las horas que se acercan y que seguirán siendo de recordación. Sí, pueblo, triste miráis el sol en el nuevo día cuando sean las 3 de la tarde, y triste estará todo aquel que se recoja en sí mismo y me recuerde. Multitudes, ¿cómo queráis estar conmigo? ¿Como amigos o discípulos? ¿O acaso formando vosotros mi cruz? ¿Vais a ser como los clavos que taladraron mis manos y mis pies? ¿Queréis ser las espinas de mi corona o la lanza que abrió mi costado? Nos habla en su palabra sobre el significado espiritual de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Fui enclavado en aquel madero y al contemplar mi espíritu la frialdad de los corazones,
Mis labios pronunciaron aquellas palabras. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Contemplé en aquellos rostros no la misericordia ni el amor, por eso dije a la humanidad, sed tengo. No era la sed del cuerpo, era sed del espíritu. Tenía sed del amor de la humanidad. Lejos de amor, yo miré en aquellos el agrado por haberme hecho padecer hasta la muerte. Entonces la tierra se estremeció, el sol se ocultó, y era que mi espíritu se apartaba del cuerpo de Jesús. La materia torturada exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijé después mi mirada en el rostro de María, llena de dolor, en mi apóstol Juan. Confié a María el cuidado y protección de todos mis hijos y le dije, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Era la heredad que yo depositaba en ese momento en la humanidad. Busqué después a Dimas, penetré en su corazón y vi su gran arrepentimiento. Yo le consolé diciéndole, en verdad y de cierto, en cortos instantes conmigo estarás en el paraíso. La muerte corporal se acercaba a Jesús y entonces pronuncié estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis últimas palabras fueron, todo está consumado. Estas son las 7 palabras que el mundo, año con año, escucha sin comprender su sentido espiritual. Nos habla sobre sus apóstoles y nos dice, no imitéis a Tomás cuando os pruebe, no me pidáis que os permita hundir vuestros dedos en la herida en mi costado para creer. No seáis como Pedro, no neguéis a quien os ha entregado sus lecciones con tanto amor. Cada uno de aquellos discípulos dio lo que tenía que dar. Cada uno de ellos fue como una nota en el concierto que entregué al mundo. Si uno dio la nota de pureza y elevación, otro dio la de fe y fortaleza, otros de elocuencia y persuasión, otros la de humildad y de mansedumbre. Así, cada uno dio lo que traía, lo que había tomado del Maestro y lo que sentía. Hubo también uno débil, y su flaqueza también sirvió de lección a la humanidad para que no se le imite. Nos habla sobre el sábado de gloria. Vosotros en la tierra conmemoráis fechas y días que os recuerdan los grandes hechos de vuestro Maestro en su paso por el mundo. Sabed, mis nuevos discípulos, que vuestro homenaje y vuestro tributo al Señor deben de ser constantes, sin esperar fechas o días determinados para ofrecerlos, como constante en el amor de vuestro Padre para vosotros. Mas si queréis saber cómo debéis recordar cada día mis obras de amor, sin caer en fanatismos, yo os lo diré. Vuestra vida debe de ser un continuo homenaje a quien lo ha creado todo, amándoos los unos a los otros. Nos habla que en este sábado de gloria descendió a los mundos en donde los espíritus estaban perdidos. Mis discípulos y amigos, después de la muerte de Jesús, rescataron el cuerpo, lo embalsamaron como era costumbre y le dieron sepultura. Durante los 3 días siguientes, mi espíritu descendió a los mundos donde me esperaban los espíritus para darles libertad y señalarles el camino. Cuando Cristo expiró en cuanto hombre, el Espíritu Divino hizo luz en las moradas espirituales y en los mismos sepulcros de donde salieron los espíritus que junto a sus cuerpos dormían el sueño de la muerte. El Padre os dice, en el segundo tiempo, cuando llevaron el cuerpo de Jesús a la sepultura, mi espíritu fue a dar luz a los espíritus que estaban entre tinieblas y a libertarles de sus cadenas.
Sobre el domingo de resurrección que celebramos, nos dice en su palabra bendita: no blasfeméis contra el dolor, lo que debéis destruir es el pecado. El dolor siempre os ha servido para deteneros en vuestra vertiginosa carrera hacia el abismo. El camino de perfección está creado para todos y será recorrido por todos hasta el final, aun por aquel que consideráis más alejado de mis leyes. ¿Creéis que al Espíritu le baste una sola existencia para concluir su misión y su perfeccionamiento? No, maestro, me decís con íntima convicción. He aquí la resurrección de la carne, mas no en la forma en que fue concebida por la humanidad. La carne, al quedar inerte, va a las entrañas de la tierra, mientras el Espíritu parte al más allá en espera de que mi justicia le envíe a encarnar en un nuevo cuerpo. También os digo que este es el tiempo de la resurrección de los muertos, porque esta luz encenderá la fe de los que perecían entre tinieblas de remordimiento, de desesperación y de amargura. Domingo de resurrección llamáis a este día, porque en él evocáis los acontecimientos que vivió Jesús a su paso por la tierra. Descorred ya el velo del misterio, para que penetréis en el santuario de la verdad. Escuchad, solo el que muere puede resucitar. ¿Creéis que Jesús haya muerto en aquel tiempo? ¿Habéis podido imaginar muerto a vuestro Maestro? La muerte es solo un símbolo. La muerte existe para aquellos que aún no alcanzan el conocimiento de la verdad. Cuando dejé mi cuerpo, mi espíritu hizo su entrada en el mundo de los espíritus para hablarles con la palabra de verdad como a vosotros. Les hablé del amor divino, porque ese es el verdadero conocimiento de la vida. En verdad os digo que el Espíritu de Jesús no estuvo un solo instante en la tumba. Tenían otros mundos, muchas caridades que hacer. Mi mente infinita tenía para aquellos, como para vosotros, muchas revelaciones que manifestar. En verdad os digo que en los instantes en que vibra mi palabra, por el entendimiento del hombre, millares y millares de seres desencarnados están aquí presenciando su manifestación, mi manifestación, y escuchando mi voz. Sobre la resurrección al tercer día nos aclara: en este día conmemoráis la resurrección de vuestro Maestro, y en verdad os digo que muchos de vosotros resucitaréis con la luz de mi palabra a la vida de la gracia. Al oír mi enseñanza, resucita vuestro espíritu, porque ha comido el pan de la vida eterna, que es mi palabra. Nos pregunta: ¿os dije que resucitaría al tercer día de entre los muertos? Pues con ellos también os hablé en sentido figurado de los acontecimientos futuros. Aquí me tenéis en espíritu al iniciarse el tercer tiempo, comunicándome por el entendimiento humano, y he venido también a los muertos a la vida espiritual. Domingo de resurrección llamáis este día, porque en él evocáis los acontecimientos que vivió Jesús a su paso por la tierra. ¿Creéis que Jesús haya muerto en aquel tiempo? ¿Habéis podido imaginar muerto a vuestro espíritu? La muerte es solo un símbolo. Abrid vuestros ojos y comprended que tampoco moriréis. Os separaréis de la materia, mas eso no quiero decir que moriréis. Vosotros, como vuestro Maestro, tenéis vida eterna. Este día de recordación y meditaciones es el símbolo de la gloria, del Espíritu, de la resurrección de la luz de vuestra lámpara. Me ha placido manifestarme entre vosotros en estos días de conmemoración para despertar en vuestro corazón sentimientos de fe, de piedad, de espiritualidad.
He aprovechado estas horas para lavar y purificar vuestros corazones. Esta es la resurrección que os he manifestado en este tiempo. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. OM Radio Evoluciona. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. Únete a nuestra frecuencia, donde cada programa transforma. OM Radio Puebla. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del Grupo OM Radio.